Creo yo de que como la, el hecho político de la supresión de la soberanía del rey con el advenimiento de la república, la conceptuación del estandarte lo ha asumido el estandarte como representante de la comunidad, una representación de la comunidad que es el legado y la interpretación actual que se tiene. Los recorridos procesionales en todas las misiones tienen una sola estructura. Hay un circuito menor alrededor de la plaza y un circuito mayor donde se realizan las procesiones, las grandes procesiones de Semana Santa. Esa estructura en las misiones es invariable o ha sido invariable. Solo en algunos casos lo ha distorsionado la modificación estructural de la arquitectura de las misiones. Si se observan los planos arquitectónicos, o los planos, mejor dicho, los planos urbanísticos de las antiguas misiones que respondían al modelo del campamento romano, que se mantuvo eso mientras estuvieron los jesuitas. Después, poco a poco, con la presencia de los colonizadores mestizos y españoles, esa estructura urbanística ha ido modificándose para asumir las cuadras, las actuales cuadras o manzanas que conocemos ahora. En San José solamente hay 2 calles que son una reliquia de esa estructura de la antigua urbanización misionera. Entonces, las procesiones significan la presencia, ya sea del santo, ya sea del Señor de Cristo, o ya sea de la representación en ese entonces con el estandarte de la soberanía del rey, o ahora el principio de soberanía o capacidad del pueblo de su propia representación, es la que entra, se pasea dentro de los circuitos principales en la comunidad para denotar de que tienen plena vigencia de valoración en el concepto de la gente. Los abuelos no son creación de los jesuitas en sí. Era el antiguo chamán, el antiguo brujo prehispánico, que está en la estructura cultural de todos los pueblos indígenas de América. En el Chiquitos es del pasado. Es fácil suponer de que si los chamanes atendían los aspectos espirituales y materiales, eran los curanderos, brujos, atendían esos, y eran los que dominaban psíquicamente a las tribus. La presencia de los misioneros en una nueva estructura de sociedad, donde había un nuevo Dios, es fácil inferir de que tenían que prestar una resistencia a esa nueva estructura. La sabiduría de los jesuitas ha sido el no chocar frontalmente con la cultura nativa, produciendo un sincretismo cultural, o admitiendo la representación de valores culturales muy profundos en la raigambre nativa, pero dosificándolos en su representación y funcionalidad dentro de las ritualidades o dentro de las mediaciones que utilizaba el proceso catequético, para que estén incluidos, para que no se queden al margen resumando resentimientos o alimentando capacidades de una resistencia que podría ser a la postre negativa para el desarrollo de la labor de las misiones. Entonces, los jesuitas admitieron
y hasta permitieron la ejecutoria de una actitud histriónica del abuelo dentro de los ritos de la religiosidad o dentro de los, inclusive de los actos litúrgicos de la iglesia. En muchos casos ahora no se lo practica, pero la tradición cuenta todavía y las referencias historiográficas lo ratifican, de que para cada festividad los abuelos tenían que asistir representando eso, con las máscaras escondiendo su rostro verdadero, ridiculizando los gestos ceremoniales de la fiesta o del ritual de la iglesia, para demostrar su protesta. Pero al término de la fiesta debían, quemando sus máscaras, mostrando su rostro, tener la capacidad de incorporarse a la iglesia, dando una clara señal de que dejaban la ideología ancestral pagana para incorporarse con su rostro verdadero a la nueva religión, a la nueva iglesia. Entonces, lo que vemos ahora en las calles es apenas ese resto residual de servir de histriones en la fiesta para ridiculizar o mostrar un lado poco serio de la fiesta. Me refiero un poco serio al aspecto jocoso, a la diversión. Bien, el ñozamané, según mis averiguaciones, ha dejado de circular justo al haberse iniciado la contienda bélica del Chaco, porque todos los hombres, los chiquitanos, fueron convocados para incorporarse como soldados y la guerra produjo muchas alteraciones y después que vino enseguida el ferrocarril. Entonces el ñozamané es un personaje muy especial y de esa fecha data la última representación que hubo de ese personaje. Es un abuelo con una historia que incluye la apostasía. Primero fue chamán de la tribu, después aceptó ser cristiano, pero por último renegó del cristianismo para asumir esa representación, o sea, de que estuvo sembrando la disconformidad y dio una semblanza de poca seriedad, de mentir en sus compromisos. Era el abuelo mentiroso y por eso tenía una especial conformación. Y según relatos de don Juan de Dios Barbas, uno de los chiquitanos más tradicionalistas que existe en San José, cuenta de que el ñozamané solamente en una festividad, creo que en ocasión de la fiesta de la resurrección, salía y daba vueltas por la plaza seguido de niños a quienes le comentaba una serie de cosas como consejos, pero los niños le respondían: no, no te creemos, eres mentiroso, eres mentiroso. Entonces ese rol de reprobatorio del comportamiento de quienes empeñan su palabra y no la cumplen o se comprometen con una forma de ser y no lo son, entonces representaba a ese personaje.